enseñanza de la física. ¿Quién es César Mora? Bueno, César Mora es un profesor que tiene como en la formación básica licenciatura en física y en enseñanza de las matemáticas. En maestría tiene una maestría en ciencias, en la especialidad en física, y una maestría en… ¿ya se me olvidó? En filosofía aplicada. Doctorado en ciencias en el área de física y un doctorado en educación. Tiene alrededor de 120 publicaciones, de las cuales hablamos de que tiene aproximadamente 50 estudiantes graduados y participación en alrededor de 24 proyectos de investigación. Para no entretenerlos más, les dejo el micrófono al doctor César Mora. Sí, muchas gracias y gracias por aguantar y quedarse en esta última sesión. Agradezco mucho a la División de Enseñanza por la invitación y yo les voy a platicar algo acerca del modelo STEM y su relación con la física. Y primeramente me voy un poco rápido porque estamos muy atrasados y creo que no funciona. Bueno, la historia comienza en Estados Unidos porque precisamente este modelo surge en Estados Unidos como respuesta a la revolución digital que tuvimos el siglo pasado. En los años 50, los rusos empiezan a ganarle la carrera al espacio a los norteamericanos con lo que es el satélite Sputnik. Eso pues es como una afrenta a la ciencia norteamericana y entonces empiezan ellos a pues una carrera espacial. Entonces ya de ahí John F. Kennedy empieza a pues preocuparse, a invertir más en la educación y a dar ese discurso clásico que se llamó dar un paseo por la luna, ¿no? Entonces la meta de los norteamericanos era poder llegar a la luna y eso incluía el poder pues hacer una revolución prácticamente en la educación científica de los Estados Unidos. Después fíjense, y sabemos el resultado, o sea, llegaron ellos a la luna primero que los rusos y bueno, se ha tenido un gran desarrollo tecnológico en Estados Unidos. Pero después ya en los años 80 se presenta también un informe que se llama Una nación en riesgo. Y eso mencionaba acerca del gran problema que había en la educación en Estados Unidos. Para eso entonces se tuvo que se desarrollaron estrategias para poder mejorar la educación. Así también en los años 80 hubo un doctor del MIT, Sigmund Paper, él fue de los que sentó las bases del modelo STEM. Él empezó a hacer algunos estudios acerca de matemáticas y la modelación matemáticas. Él creó el lenguaje Logo y también se puede ver este nuevo lenguaje, cómo los niños empezaban a programar fácilmente. Hay un video que les voy a pasar unas pequeñas selecciones del trabajo que empezaba en los años 80 a hacerse con tecnología y enseñanza de las matemáticas. Obviamente en esa época, pues lo que era la programación estaba naciendo, los dispositivos que estaban utilizando pues eran muy burdos y pues se tenían algunos esquemas que desarrollaban los niños y eso pues fue lo pionero en lo que se llama el modelo STEM. Si gustas ya pasamos ya a la siguiente diapositiva. Bien, después hubo otras iniciativas que el gobierno norteamericano pues impulsó, que se llamó Ningún niño se queda atrás, ¿no?
Y luego después empezaron también con otro programa de éxito para los estudiantes y una campaña de una carrera a la cima. Entonces, fueron esfuerzos que el gobierno norteamericano empezó a hacer muy dirigidos y empezaron pues a dar mucho dinero para estos programas, de tal manera que se invirtió en esa época con Barack Obama, para que vean, 4,000 millones de dólares que estaban atendiendo a 22 millones de estudiantes y a 1,5 millones de profesores en 42,000 escuelas de los Estados Unidos. Esto pues era una gran cantidad y se empezaron a ver los beneficios allá a principios del año 2000. Ya en ese año la Asociación Nacional de Ciencias cambió el nombre que se le daba a este programa de SMET a STEM, y ya, por ejemplo, se empezaron a crear lo que fueron los primeros posgrados. En el año 2005, el Tecnológico de Virginia crea el primer posgrado STEM, y desde, pues básicamente, el Año Mundial de la Física se empezaron a dar las maestrías y los doctorados STEM. Curiosamente, para su información, en Latinoamérica no tenemos ninguna maestría ni doctorado STEM. O sea, hay doctorados en educación o maestrías en enseñanza de las ciencias y algunas posgrado en física educativa, matemática educativa, pero posgrados STEM en México, Latinoamérica, no tenemos aún. Ya en el año 2010, el modelo como tal se llega a oficializar y se considera como un modelo educativo que debe de estar en las naciones que pues son los que llevan la economía del mundo, porque recuerden, este modelo va asociado a lo que es la revolución industrial que se ha dado. Es así, por ejemplo, como en Estados Unidos hay centros de investigación en educación STEM. Y les digo, si nosotros no tenemos posgrados en educación STEM, pues menos vamos a tener los centros donde se hacen este tipo de investigaciones. Por ejemplo, en este tipo de centros se hacen proyectos pues muy importantes. Ahí hay una nota de cómo ese centro de investigación en educación STEM simplemente recibieron un proyecto, un apoyo de $1 millón y $1 millón $250,000 para nada más ver lo que es la integración de ciencia y computación, ¿no? La enseñanza de computación. Entonces, en Estados Unidos se ha dado un gran impulso a este tipo de disciplinas. Desafortunadamente, en lugares como México, Centroamérica, Sudamérica, estamos apenas despertando al modelo. En México, por ejemplo, en los libros de texto ustedes pueden encontrar referencias al modelo STEM, donde simplemente se habla de hacer algunos proyectos educativos, pero no llega más. El gran problema de esto es que cuando uno platica con los profesores de primaria o de secundaria o de bachillerato, no saben qué es el STEM y no saben cómo trabajarlo. Y la SEP obviamente no está dando lo que son capacitaciones a los profesores, y ese es uno de los problemas que tenemos en la educación en México. Todos los procesos educativos son muy lentos. Los modelos educativos que se van estableciendo, más o menos se tiene un periodo de unos 15 años para poder determinar si funcionan o no funcionan. Curiosamente, muchos de los profesores que han venido a este congreso se van a jubilar o se van a morir y no van a saber si el modelo STEM realmente se puede implementar. Se va a implementar aquí en México, pero eso le va a tocar a las nuevas generaciones de estudiantes que, pues obviamente ustedes van a sobrevivir también dando clases.
pero si no se llegan a dar su zambullida en el modelo STEM, pues obviamente les va a tomar más tiempo. Entonces, es importante que uno pueda, pues, tener sus inicios en este tipo de aproximaciones. Luego, después del STEM, vino otra fase que fue incluir las cuestiones del arte. Esto se hizo con el afán de poder crear innovaciones y también incorporar el diseño para poder motivar a los estudiantes y ayudarlos a ser más creativos y que pudieran potenciar su imaginación. En este caso, en el año 2008, una investigadora, Georgette Jackman, de la Universidad de Oregon, ella oficialmente introdujo lo que en el acrónimo del STEM, la A de arte, y esto se hizo con el afán de poder pues potenciar también este modelo, podríamos decirlo, científico-tecnológico para que diera un aumento en las cuestiones de creatividad. Así finalmente se construye ya lo que es el modelo STEAM o STEM, como le gustan llamar, y esto básicamente incluye lo que son las ciencias que pues describen la naturaleza en la que vivimos, y también se integra lo que es la tecnología, de tal manera que puede ser controlado los experimentos, los resultados con los adelantos tecnológicos que se tienen, y luego se tiene la parte de ingeniería donde se busca diseñar, construir, dirigir. Esto es llevar una ruta de tipo ingenieril para resolver problemas. Simplemente identificar problemas reales y resolverlos. Uno de los grandes problemas en física es, y que se han señalado en muchas ocasiones, que cuando enseñamos física, y bueno, como aprendimos física normalmente, pues fue con los libros de texto que luego tienden a presentar muchos problemas. De hecho, la forma en que nosotros fuimos formados, pues ha sido de la forma que se llama tradicional. Yo, por ejemplo, en mi formación académica, inicialmente pensaba ser médico, me gustaba mucho la medicina, y ya cuando tuve los primeros cursos en la secundaria y que empecé a entender las matemáticas y que me llamó mucho la atención la física, pues me gustó. Pero mi maestro de física lo que hacía era nada más darnos temas para que memorizáramos. No desarrollamos ejercicios, eso lo hacíamos en el taller de electrónica y era muy estricto. Entonces yo ahí directamente vi como un maestro, y era un maestro pues con una formación sólida, ingeniero militar, simplemente tenemos que memorizar y repetir. Cuando pasan esas cosas, los conceptos físicos pues difícilmente se entienden, ¿no? Hay una parte cognitiva en el individuo que si no se activan ciertos procesos no puede entenderlos. En física y en todas las demás disciplinas científicas no basta con saber la disciplina y tener un doctorado o postdoctorado y dar una clase y decir, pero es que es muy claro, ahí están las fórmulas, ¿no? O sea, ¿sí se entiende o no? No, sí, maestro. Y a la hora de querer ejecutar un problema o resolver algo parecido, el estudiante no tiene la capacidad para poder hacer eso. Entonces, se debe de buscar un mecanismo de tal manera que desarrolle lo que se llama el pensamiento divergente. Yo como físico, pues nunca me explicaron eso, ¿no? ¿Qué era el pensamiento divergente? Y yo les puedo preguntar a varios de los doctores de aquí y sería hasta ofensivo para muchos porque dirían, no, yo, hasta me han postulado ya al premio Nobel y cómo me pregunta este señor qué es el pensamiento divergente. Simplemente el pensamiento divergente, compañeros, muchachos, colegas, es los procesos cognitivos que tiene el individuo
de manera que puede resolver un problema de diferentes maneras, no nada más lineal. Y lo que se busca con este tipo de modelos que está integrando estas 5 disciplinas, pues es precisamente que puedan tener un pensamiento divergente los estudiantes. Cuando ustedes logran que ellos puedan integrar las diferentes disciplinas, incluso el arte, yo les voy a platicar de algunos proyectos que hemos hecho en esto de STEM, en la enseñanza de la física, pues el resultado es muy interesante. Ahora, pues es muy sencillo, entre paréntesis, ¿no? Como decía el doctor anterior, le dice a su estudiante, bueno, ahora ve y prueba y hace estas aleaciones y ponte a mezclar estos materiales y a ver qué obtenemos, ¿no? Y se necesita hacer 111. Bueno, en la parte de física educativa es más complicado. Pero desafortunadamente se piensa y se tiene la falsa idea de que pues la enseñanza de la física es muy sencilla, con que seas doctor o maestro o físico, ya la hiciste. Y cuando vas a dar clases, pues te das de tope porque pues no es así de sencilla la cuestión, ¿no? Entonces, es importante que uno llegue a ser consciente y más las nuevas generaciones. Los más grandes, pues ya es medio difícil, ¿no? Que uno llegue a cambiar, porque tiende a tener ciertos estereotipos que pues es muy difícil cambiarlos, ¿no? Va a ser muy difícil que, por ejemplo, con la brecha digital que hay, que un profesor que se formó, no sé, en los años 70, 80, todavía los 90 más o menos, porque empezaban por allá a aparecer las primeras computadoras, llegue a ser consciente de esto. De otra manera, pues es muy complicado. Esto más bien, les digo, es para las nuevas generaciones de físicos y que están conscientes de que van a sobrevivir en este país dando clases y que tienen que estar prácticamente en lo último hacia donde va la educación en el mundo. Y lo que va en la actualidad es este modelo al que les estoy haciendo referencia. Siguiente. Entonces ahí uno puede ver qué es lo que se promueve con el STEAM y por qué es importante. Esto se le llega a conocer como una metodología, lo cual pues en cierta forma es correcto. Aún como está en formación, todavía no está dicho todo, es un campo muy fértil de investigación, pero lo que se busca es que los estudiantes puedan desarrollar un pensamiento crítico. Para poder llegar a tener un pensamiento divergente, deben de ser críticos. Deben de ser creativos, deben de trabajar en equipo, deben de tener habilidades para comunicarse, también para resolver los problemas y para tener una concentración que les permita buscar diferentes rutas de solución. Si no se puede hacer eso en un proceso educativo, pues creo que no es la profesión adecuada la de dar clases, ¿no? Pero si ustedes se esfuerzan para que esto cambie, van a tener mucho éxito como profesores. Entonces, ¿a qué nos va a llevar este tipo de modelos? Nos lleva a tratar de imitar a lo que hace el científico. O sea, se basa esto en lo que son los modelos de indagación o de aprendizaje por investigación. Es así que se trata de llevar los procesos en lo que es la ciencia al salón de clases. También se busca que lo que se llaman competencias también transversales se desarrollen y que se pueda tener la capacidad de observar, pero críticamente, y hacer también descripciones. Y lo importante es escribir. Imagínense si a nosotros nos hubieran enseñado a escribir desde la primaria las cuestiones de fenómenos científicos, otra cosa sería, ¿no? La siguiente. También se busca que los estudiantes puedan manipular datos
y que puedan ser capaces ellos de utilizarlos para poder hacer los análisis y que puedan también ellos formar algún modelo y que puedan tener pues las bases para poder tener formas de predecir o también de hacer sus propias conclusiones, y eso les va a permitir a ellos tener una visión científica. Les voy a presentar en mi ponencia, estaba evaluando porque ya más o menos me temía esto de que iba a haber poco tiempo, pero les voy a presentar un caso que hicimos con educación STEAM, con ingenieros, y otro con niños de preescolar, para que vean las diferencias, ¿no? Las cuales son mínimas. Cuando uno utiliza este tipo de metodologías, suele encontrar cosas muy interesantes. Y yo les puedo decir que es lo mejor que pueden hacer. Alguien podría decir, no, pero es que en mi escuela me están insistiendo en que tengo que hacer enseñanza por competencias, porque así está estructurado el bachillerato nacional. Son errores educativos que se van a ir corrigiendo más o menos en 15 años. Entonces, consideren los tiempos en que un gobierno dio una declaración y cómo va evolucionando la enseñanza, y pues allá vamos. Entonces, no están en el mal camino si empiezan a tomar en serio lo que es el modelo STEM. También lo que les decía de las competencias transversales, de esto de poder trabajar en equipo, de poder ayudar a sus compañeros, ser tolerantes, el aplicarse a problemas reales. Les decía de esto de la enseñanza de la física. Se han hecho muchos estudios donde se analizan los problemas de los textos clásicos, el Resnick, Serway, etcétera, y muchos de los problemas pues están descontextualizados, ¿no? O sea, nada tiene que ver con la realidad, son problemas donde los estudiantes se imaginan, imagínense que va en una nave espacial, pues ¿quién va a ir en una nave espacial? Pues si acaso uno o dos mexicanos si les toca, ¿no? O por ejemplo, alguien que se arroja desde la torre latinoamericana en la Ciudad de México, son cosas que tampoco podemos hacer. Entonces son problemas de física descontextualizados y que pues simplemente crean problemas en lugar de ayudar a los estudiantes. En matemáticas precisamente hay algo que se llama matemáticas en contexto, que se busca hacer una aplicación de las matemáticas a problemas de la vida real. Y en física se supone que así debería de ser, pero no es tan inmediato. Entonces lo que se busca pues es precisamente analizar o hacer proyectos que sean realistas, que sean fácilmente abordados o entendidos por los estudiantes, y eso va en conexión con lo que hubo en la plática última del día de ayer, de la cuestión de género. El modelo STEM ayuda a reducir esa, pues esa brecha de género, ¿sí? Porque se hacen ya equipos de trabajo donde las niñas se integran, las jovencitas se integran, y no se tiene esa cuestión, ¿no? De que uno va en horario, otro va en un horario, no hay relación entre sexos, y en este caso sí es un modelo que promueve todo eso. Uno conoce lo que son los proyectos que hacía Leonardo da Vinci, y ese tipo de proyectos que él hacía, donde podemos ver desde naves voladoras, desde naves acuáticas, desde diferentes proyectos en que él se ponía a crear cosas, es lo que promueve el modelo STEM. A final de cuentas, como les decía, es una metodología que tiene como finalidad desarrollar ese pensamiento divergente y que se haga de manera en equipo, y que se desarrollen habilidades de liderazgo, de comunicación, que se puedan también hacer improvisaciones y que se puedan potenciar las habilidades o las destrezas mentales
de matemáticas con los estudiantes. Ahora también se incluye pues grandemente lo que es la tecnología. En este caso, como es un modelo que está todavía en formación, se han creado algunas propuestas que lo pueden ver ustedes con autores como Puente Dura, Mishra Kohler, y también lo que es la red de Arizona, que pues, son de los que han logrado muchos avances de cómo utilizar la tecnología. Es algo que está todavía en formación y la gran pregunta que se tiene luego es, bueno, ¿y por qué tenemos que hacer STEM? ¿Sí? O sea, pues yo no veo que mis profesores hubieran hecho eso. Luego viene la cuestión, por ejemplo, también de decir, no, es que nos quieren colonizar. O sea, ¿por qué la ciencia norteamericana? Yo creo que la mayoría de los colegas se han formado en los Estados Unidos, ¿no? Y lo que hemos visto en charlas anteriores es la ciencia que viene de Estados Unidos, nuestros vecinos más inmediatos. Y este modelo precisamente viene de los vecinos y es el modelo educativo de lo que se conoce como el nuevo siglo o el nuevo milenio. Los que vivan un poquito más de años, 30, 40, 50 años, van a poder ver la evolución educativa de esto. Pero lo que les puedo asegurar es que es lo que tenemos en la actualidad. Entonces, ¿por qué se debe de hacer STEM? A lo mejor es quizá una moda que luego se suelen pasar. Y uno dice, bueno, voy a hacer esto para estar al día en educación, porque ahí hubo un ponente que me dijo que era el top, ¿no? Lo último, que era lo de frontera, o también es para hacer una innovación científica, la otra para promover carreras también científicas en los niños y los jóvenes, para hacer la alfabetización científica de la sociedad, para promover la igualdad de género. Y finalmente lo que se busca con este tipo de iniciativas es mejorar la economía. Aquellos países que son los líderes mundiales, que estamos hablando de Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra, ¿hacia dónde creen que está enfocada su educación? Al STEM, ¿no? Nuestra realidad en Latinoamérica pues es muy triste. Piensan que luego con dar una laptop o que se tenga acceso a internet, pues ya tenemos prácticamente la modernidad, pero eso es muy, pues es muy engañoso, ¿no? Porque no es así de sencillo. Yo quiero que se lleven mucho en su mente los más grandes, pues ya no tanto como les digo, porque es difícil y el tiempo que le queda al físico que tiene ya más de 30 o 40 o 50 años de maestros, ya no va a ver esto. Pero ustedes que están empezando, que son 20añeros, 30añeros, sí lo van a ver y se van a acordar de mí cuando les digo acerca de los procesos educativos y principalmente en las ciencias. Se van a llevar periodos de aproximadamente 15 años en lo que van a ir viendo cómo un secretario o secretaria de educación va a ir cambiando, va a ir poniendo un modelo, pero sobre toda esa base va a estar el STEM. ¿Cómo podemos hacer para poner un modelo que aún no le cae el 20 al gobierno? Bueno, más o menos lo saben, ¿no? Y lo sienten, pero es difícil hacerlo. Si no viene de arriba y si no llega desde la secretaría, desde el mismo secretario, decir, vamos a ir sobre esto, difícilmente se va a hacer. Primeramente es hacer actividades extraescolares. Ustedes son profesores de física y pueden empezar haciendo alguna actividad de STEM. Aunque todavía no esté en su escuela esto oficializado. La segunda parte que propone la red de Arizona de educación STEM es que poco a poco se lleven a las clases tradicionales algunos experimentos o clases STEM, ¿sí? Y que eso se empiece a utilizar para motivar a los estudiantes con su calificación.
La otra también es un modelo de inmersión parcial. Esto es, se va a incorporar parcialmente al plan de estudio algunos temas o actividades STEM. Poco a poquito se empieza a meter y el último paso es ya cuando de plano los planes de estudio se consideran STEM. El mes pasado me invitaron a Costa Rica a dar una conferencia y me decían unos profesores, ¿qué cree? Es que mi escuela, nuestro colegio, lo han denominado, es colegio STEM. Dice, pero no sabemos ni qué es eso. Y simplemente lo declararon, este colegio es STEM, donde se realizó la conferencia interamericana de educación en física, que fue en la Universidad de Santa María, ahí en Chile, es Universidad STEM, y realmente no hacen nada de STEM, ¿sí? O sea, alguien puede tener lo que es el eslogan político y decir, estamos haciendo STEM y esto va a ser el top, pero en la realidad no es así. Yo les voy a comentar ahorita un resultado de un proyecto que tuvimos que se publicó en la revista de la IEEE de transacciones en educación. Y esto trató acerca de lo que es el principio de Pascal y estuvimos haciendo actividades STEM con algunos de los estudiantes de ingeniería. En este caso tuvimos jóvenes que tenían edades entre 18 y 34 años. Y bueno, ellos estaban ya trabajando, tenían bases más o menos sólidas en cuanto a electricidad, electrónica, mecánica, informática, y se tomaron dos grupos de investigación, uno que se considera el grupo control y otro experimental. Y bueno, se empezaron a utilizar algunas actividades de enseñanza, pero estas son basadas en educación en proyectos, ¿sí? De hecho, esa es la aproximación, educación o aprendizaje basado en proyectos. Y haciéndolo en actividades ya que están relacionando las disciplinas del STEM, y se hicieron en algunas fases que fue de planificar y evaluar con esos proyectos que se plantearon, y ya para la aplicación en su implementación precisamente se utilizó el STEM. ¿Qué se hizo en este caso? Pues fíjense, tuvimos que desarrollar un instrumento de evaluación. También para su información, muchachos, en física, una de las áreas vírgenes que tenemos en la cuestión de educación es la evaluación. Los famosos test que se utilizan para medir el aprendizaje de los conceptos físicos, muchos de ellos están medios caducos. ¿Sí? Les estoy hablando del FCI, el Force Concept Inventory, que viene de los años 80, el FCME, que desarrolló después David Sokolov, y que él dice, mi test de mecánica, de conceptos de mecánica es mejor que el FCI, y así se va llevando uno la historia, que son test que desarrollaron en Estados Unidos y pueden ver muchos de ellos en sitios como el FISPORT, donde ustedes pueden ahí descargar y utilizar si certifican que son maestros. Pero para estudiar algunos principios no hay instrumentos. Por ejemplo, tuvimos un estudio que se hizo con la ley de Bernoulli y no encontrábamos un instrumento de evaluación. Entonces, el desarrollar un instrumento de evaluación simplemente pues es motivo de una tesis doctoral, ¿sí? Porque es un instrumento que se prueba, se valida y que además lleva un tanto de tiempo poderlo presentar a la comunidad como un test validado. Entonces tuvimos que desarrollar un test para la ley de Pascal y bueno, se utilizó también otra metodología que es el aula invertida y se hicieron actividades con los jóvenes de manera que tenían que ver algunas diapositivas, algún video y llevar un taller sobre el principio de Pascal. Y entonces ahí pueden ver ustedes algunos prototipos que estos jóvenes empezaron a desarrollar,
que fueron desde lo que conocemos como brazos mecánicos, aplicados a algunas máquinas, por ejemplo, algunos puentes, y utilizaron también ahí programación, utilizaron Arduino, y fueron resultados muy interesantes que luego, ya cuando se aplicaron, se aplicó ese test, esa prueba que nosotros aún todavía no está validada, pero pues obviamente nos dio resultados interesantes. Podemos ver en los grupos, el de arriba es el de control, el de abajo es el experimental. Después de todas las metodologías que se utilizaron en STEM, podemos ver que hay una mejoría. No es una mejoría tan grande que dijera uno, bueno, es que es abismal. No, y además esto eran los principios que se empezaron a hacer en esa escuela de ingeniería, ¿no? Hay otra herramienta que utilizamos que se conoce como el factor de Hake. Con el factor de Hake, nosotros lo que hacemos es averiguar en forma global cómo mejoró el aprendizaje de un concepto. Entonces, este factor que desarrolló Richard Hake, él lo hizo para que vean ustedes con alrededor de 6,000 estudiantes de universidades en Estados Unidos. Y después de tener más o menos 6,000 resultados fue que pudo presentar su modelo de aprovechamiento académico. Ese lo hemos utilizado y en forma global nos da a nosotros una descripción de cómo está el aprendizaje en nuestro grupo, ¿no? Se hace una medición que va entre 0 y 1. El término medio, 5, podemos decir que cuando están los rangos entre .3 y .75 se considera entre bajo, medio y alto. Ya cuando alguien tiene pues valores mayores del .75 es casi como si Richard Feynman no hubiera sido el maestro y hubiera tenido puros estudiantes genios y estuvieran aprendiendo todos muy bien, pero no es así. Simplemente si sus estudiantes caen en el medio de esta escala, es algo muy bueno. Podríamos decir que son maestros regulares. Incluso ahí se puede ver los resultados para ese grupo que el de control tuvo en el pretest, salieron con .3, estuvieron en lo mínimo. Luego ya después de las actividades normales que tuvieron en su curso, subieron a .6, algo también aceptable. Pero cuando se utilizaron actividades de tipo STEM, el otro grupo, el experimental, y que tuvo un resultado inicial menor que el grupo de control, tuvo una mejoría. Esto es lo que en enseñanza de la física empezamos a decir, está científicamente probado, pero eso es parcialmente, ¿sí? Porque nada más se ha hecho con 2 grupos, se tiene que hacer con más, se tiene que hacer más análisis. Otro de los análisis que realizamos precisamente es basado en la teoría clásica de test y tiene que ver con el análisis de Rasch. Si el estudiar esto con la aproximación de Hake nos da una visión global, cuando nosotros utilizamos estas otras herramientas de la estadística de Rasch, nos permite ver los resultados ya de una manera puntual. ¿Sí? Lo que empezamos a ver nosotros ya es un factor de habilidad, empezamos a ver también un factor de dificultad que tiene cada una de las preguntas y empezamos a ver, ¿no? ¿Qué sucede antes y después de la instrucción? Y ahí empezamos a ver a la derecha cómo esos factores de habilidad empiezan a aumentar más y más en los grupos, ¿no? Y bueno, ahí ya les puse nada más la fórmula. Las curvas que se generan, las curvas de respuesta al ítem, son unas heces por cada uno de los reactivos y mientras más se va alejando de lo que sería como su eje, pues obviamente están más perdidos los estudiantes.
Otro de los ejemplos que les quería yo poner era en cuanto a ya a unos niveles más elementales de la física, y que eso pues nos lleva también a utilizar otro tipo de aproximaciones que están perfectamente probadas y demostradas científicamente, pero ¿qué creen? Luego, donde vean ustedes la contradicción, no obstante que eso está comprobado científicamente, que sirve para los niños de preescolar, el gobierno se niega a utilizarlo. Y me refiero a lo que se conoce como filosofía para niños. Y les digo que en estas cuestiones de la educación vamos tan atrasados que si en el STEM empezamos a oír hablar de esto 20 o 30 años después, en la cuestión de filosofía para niños, pues andamos igual. ¿Sí? La filosofía para niños surgió aproximadamente como el STEM en los años 90. Yo estudié después de que estudié física y matemáticas, caí ahí en la Facultad de Filosofía de la UNAM y curiosamente nadie en la facultad hacía mención a las cuestiones de filosofía aplicada y nadie hacía ninguna referencia a lo de filosofía para niños. Siendo yo estudiante de física en la Universidad de Guadalajara, fue la primera vez que escuché acerca de que había algo que se llamaba filosofía para niños y que enseñaban a los niños a filosofar. Y curiosamente todo eso está perfectamente documentado, publicado, y desde los años 60 se empezó a desarrollar y curiosamente ya en México llegó eso también pasado el año 2000. Hay una asociación de filosofía para niños en México. Después de la pandemia hubo varios filósofos que fueron a la Cámara de Diputados para que trataran de implementar filosofía para niños en el kinder, que lo pusieran ya como una actividad, no podemos decir asignatura, sino actividades que fueran obligatorias, por decir algo, con los maestros. ¿Y qué creen que dijeron los diputados? Ya que se les mostró y se les explicó cómo era, que eso creaba niños críticos, que ponía a que su pensamiento se potenciara, que creaba estudiantes, superestudiantes, para decirlo así. ¿Saben lo que dijeron nuestros diputados mexicanos? Pues no, pues muy interesante, sí, pero eso sería echarse la soga al cuello. Crear ciudadanos conscientes, críticos y además innovadores, pues ¿a qué político le va a gustar, no? Que un niño le diga, pero si el rey va desnudo, ¿por qué todos dicen que qué bonito traje, no? Bueno, pues curiosamente la metodología que ha sido científicamente prohibida desde los años 60 no se ha utilizado para otro tipo de instrucciones y empezamos a elaborar algunos proyectos de investigación para aplicarlo en la enseñanza de las ciencias. Y los resultados han sido muy interesantes, ¿no? Aquí tengo un estudiante de maestría que lo ven ahí, luego a él le gusta disfrazarse de payasito, más cuando tiene que trabajar con niños, y entonces creamos un programa de filosofía para niños con STEM. Y lo que se hizo siguiendo una metodología fue utilizar lo que se llama un cuento filosófico científico. Cuando no se utiliza ciencia, únicamente se le pone, es un cuento filosófico, ¿no? Pero nosotros le dábamos la dirección y la orientación para que fuera científico, ¿sí? Por ejemplo, un paracaidista, etcétera. Tratamos varios cuentos ahí que les damos a los niños. Y la otra es hacer los análisis de conceptos. Para niños de preescolar que no manejan matemáticas es muy difícil, pero ellos tienen ciertas nociones que van a ir construyendo. Y lo importante en este tipo de metodologías es enseñarlos a preguntar. Tienen que ser respetuosos, tienen que pedir un lugar, hay un orden para que participen,
y se enseñen a ser tolerantes. Por eso se habla de que este tipo de metodologías también de filosofía para niños ayuda a reducir la brecha de género. Sí, porque no se permite a los niños que se burlen o menosprecien a otros, aunque sean de diferentes capacidades o de otro sexo, lo que sea, ¿no? Todos son ahí iguales y todos participan de una manera armoniosa. Otro de los puntos fue utilizar experimentos caseros con materiales de bajo costo. Ahí tenían que acompañar los papás. Curiosamente, de todo nuestro grupo, no hubo ningún papá interesado, ¿eh? Las que podían ayudar a los niños eran las mamás. Y se buscaba que desarrollaran observación, reflexión y que empezaran a investigar. La otra, pues se les dejaba ya un proyecto STEAM de manera semanal, a manera de tarea, y para esto tenían que utilizar, por ejemplo, botellas de PET, utilizar globos, también hicimos algunas cuestiones de papiroflexia, también hicimos ilustramos algunos conceptos científicos. Esos son como tipos de los prototipos que desarrollaron los niños, barquitos, un carro ahí impulsado con un globo, hacer alguna herramienta como brazo mecánico, etcétera, ¿no? Un avioncito y nada más rápidamente les comentaré los resultados. Esa niñita que aparece ahí, tal fue el efecto porque les he seguido dando el seguimiento a los niños, porque se hizo en un kindergarten precisamente cerca de mi casa, porque fue en la época de la pandemia, hicimos actividades a distancia y les he seguido dando seguimiento en la primaria y es la niña con las mejores calificaciones de su escuela. ¿Sí? Y es una niña que el profesor del año anterior habló con la mamá y le dijo, ¿sabe qué? Tiene que sacar a su niña de esta escuela porque ella es una niña genio. Tiene sus capacidades que pues no se aburre aquí con lo que hacemos, ¿no? Y la mamá pues no quiso, ¿no? Dice, no, es que yo no quiero tratar a mi hija diferente. Pero eso fue resultado de ese proyecto de investigación y que estuvieron participando los niños. Lo que se hizo también es que en 2/3 partes prácticamente del grupo aumentaron su espontaneidad en participar, ¿sí? Ya no eran niños que estuvieran ahí temerosos o que tuvieran miedo de preguntar. Por eso les digo, nuestros diputados no quisieron aprobar que la filosofía para niños se incluyera en la educación preescolar de México, porque van a tener ciudadanos que, perdone presidente, perdón diputado, y eso no les va a gustar. Un tercio del grupo también pudo buscar razones, pero ya con más argumentos científicos a su capacidad y también para plantear hipótesis, ¿no? Eso fue pues un logro con los niños. A final de cuentas, les puedo decir, con los estudiantes de ingeniería, logramos que ese grupo experimental, que era peor que el grupo de control, tuviera mejor desempeño académico y que entendieran mejor lo que era el principio de Pascal. A pesar de que se utilizaron la tecnología, siempre tuvimos problemas con conectividades y igual cuando les queríamos dar videos era complicado. La mayor parte de las mamás, ¿saben en qué se conectaban? Celulares. Y también hubo errores para los experimentos. Tuvimos una deserción muy grande también, porque los papás pues no todos podían participar y a final de cuentas se requiere entrenamiento de las personas. Posteriormente a este experimento, este proyecto que llevamos con los niños, se hizo otro a nivel doctoral que se va a defender este mes de octubre a finales, que fue
el concepto de peso y de masa con niños de primaria. Y también los niños que participaron en el taller y las actividades han sido los que tienen las mejores calificaciones porque han desarrollado ya sus sus capacidades y destrezas científicas. O en otras palabras, su pensamiento divergente, recuérdenlo mucho ese concepto, se ha potenciado. Y bueno, ya nada más como a manera ya de conclusión y como una invitación a ustedes les quiero decir lo siguiente. ¿Será tan bueno o será una moda? Yo sé que muchos de los que se fueron dijeron, no, ay, no, a lo mejor ayer yo me quería salir también con lo de género, ay, lo de género, ay, lo de STEM, no, eso que le va a interesar a un profesor de posgrado. Pues quizá no, pero a los profesores jóvenes como ustedes que van a dar clases en secundaria, en preparatoria, en licenciatura, sí es realmente muy importante. Y para esto les quiero comentar, simplemente en Asia es donde se está llevando la batuta de esto. En el año 2007, allá en China, en la Universidad Normal de Huangji, crearon el primer centro ICASE. El ICASE es el Consejo Internacional de Asociaciones de Educación en Ciencias y se empezaron a crear estos centros para impulsar la educación STEM. Fíjense la historia de cómo surge, porque ustedes son testigos de ello. 2007 China, el siguiente en Tailandia en 2011 se crea, también pues obviamente es al sur de China, pero el siguiente centro se crea en el 2012 en Cork, en Irlanda. El siguiente se crea en la India en 2015 y el siguiente, por fin vamos a crear un centro ICASE para educación STEM en Brasil. El próximo 27 y 28 de noviembre me va a tocar llevar la placa inaugural del primer centro que se va a crear en el Amazonas, en Brasil. Y 3 años después tenemos planeado, esperemos que sea uno antes, crear en México. Y la invitación, pues a través de este Consejo ICASE es que todos aquellos que estén interesados, principalmente los jóvenes, esa es la Conferencia Mundial de Educación en Ciencias y Tecnología que se va a llevar en Cork, Irlanda, el próximo año y que por ahí están invitados, para que ustedes sean promotores de este tipo de centros en sus escuelas. A final de cuentas, ustedes son los que van a hacer estas cosas y pues ya les quiero agradecer por su atención. Muchas gracias. Ahí están mis correos por si alguno está interesado en decir yo quiero profundizar en el STEM, quiero participar en un proyecto o incluso crear un centro STEM del ICASE, estamos a sus órdenes. Bueno, no sé si tendrán por ahí alguna pregunta, señorita. Bueno, primeramente muchas felicidades y muchas gracias por su plática. Mi pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre el uso de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes desde la secundaria, por ejemplo, o a veces desde la primaria? Y pues especialmente cuando es sugerido por los propios profesores. Bueno, sí, mi percepción y mi consejo es que se utilice desde el preescolar, pero inteligentemente. Cuando un estudiante es guiado adecuadamente por un profesor, esto es pues, fabuloso. Pero en la actualidad, les digo, ustedes están siendo testigos de un desarrollo de la tecnología tan vertiginoso que en la actualidad todavía no estamos conscientes de muchos de los peligros que engloba la inteligencia artificial. Ahorita tenemos varios proyectos de investigación, por ejemplo, para el aprendizaje del campo eléctrico en estudiantes de ingeniería, por decir un caso, ¿no?, que estoy dirigiendo a un estudiante. Es muy peligroso cuando no se tiene la supervisión adecuada, porque se tienden a inhibir ciertas
habilidades que espera uno que desarrolle. Ya cuando tú le dices a la inteligencia artificial, desarróllame esto, hazme esto, ¿qué me sugieres para hacer esto? Y ya te da todo terminado, automáticamente te corta las alas de la creatividad, de la innovación, y sí se debe de ser muy, muy cuidadoso. Y la otra recomendación es, todavía hay que esperar un poquito, como son tecnologías que están en desarrollo, aún no sabemos todavía cómo enfrentarlas en cierta forma. Está en estudio eso. Sí. Muchas gracias. Sí. Allá hay un joven, el de gris, que lo levantó primero. Sí. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo tengo dos dudas en particular. Sí. ¿Cuáles fueron las ventajas o las ventajas y las dificultades que tuvieron en comparar y aplicar STEAM para los niños de kinder y obviamente para alumnos de ingeniería? Y la otra, ¿qué mejor evaluación tenemos en licenciatura, en prepa, si la mejor manera en la que hemos aprendido física es justamente haciendo talacha y aprendiendo los nuevos métodos, haciendo la talacha y pues al final como investigadores, como profesores, como alumnos, pues esperamos poder resolver justamente problemas, incluso a pesar de que sean inverosímiles, ¿no? O sacados de un Sí, contexto que claro. probablemente no estamos acostumbrados, ¿no? Sí, bueno, de las principales problemas que tuvimos fueron los instrumentos de evaluación. Por eso les digo que esa es una de las áreas de investigación, el desarrollar rúbricas, el desarrollar los test, incluso con los niños que les cuesta mucho trabajo el construir los conceptos científicos sin el lenguaje de las matemáticas, es muy complicado. Ahí tuvimos esa gran problemática, ¿no? Y con los jóvenes, pues también fue realmente un primer avance, ¿no? El haber desarrollado ese test, hay que seguir trabajando más. El desarrollar un test para la información de ustedes, como les decía de Hake, lleva miles y miles y miles de, pues ahora sí que mediciones, ¿no? Las participaciones de los estudiantes, las evaluaciones o la estructura misma de que cumpla con la teoría clásica de test y muchos pasos que hay que hacer. Por eso les decía, es motivo de una tesis doctoral. Y también el que puedan entender por ejemplo, un concepto, el desarrollar nada más esa metodología, Lillian McDermott nos lo llegó a mencionar. Ustedes conocerán o habrán tenido referencia a ella como la creadora de una metodología que se llama tutorials, los tutoriales de física, que era para poder comprender un tema. Y ella nos decía, el desarrollar un tutorial de física aproximadamente llevaba 5 años en la Universidad de Washington, ¿no? Por eso les digo, son los primeros pasos para poder seguir y dar respuestas pues más convincentes a la comunidad de investigadores en enseñanza de la física, ¿no? Porque si yo les digo aquí a un profesor, vean, están por ahí por ahorita platicando, ¿no? Y les dice uno de esto y es muy, pues realmente no se sabe, ¿no? Pero en los expertos te va a decir, no, pues es que les falta mucho. O sea, tienen que hacer más investigación, hay que profundizar más al respecto. Y sobre lo que dices de las talachas, es verdad, o sea, son habilidades que deben de desarrollar los estudiantes y esa es la parte que lleva ahí la parte de la ciencia. No se puede desprender el hacer problemas y ahí uno entrelaza, por ejemplo, puedes utilizar el peer instruction o puedes incluso armar tu estrategia de aprendizaje basado en problemas, a problemas, por ejemplo, ricos en contexto, también que se llama así, con actividades STEM. O sea, hay una gran, pues ahora sí que configuración de esquemas que puedes tener para eso. Creo que por ahí. Bueno, acá, perdón. Buenas tardes, gracias. Sí. Yo tengo dos dudas que yo creo que están muy ligadas. Principalmente, bueno, a mí se me hace muy complejo cómo enseñar creatividad,
porque justo los sistemas que se plantean para enseñar creatividad están planteados dentro del paradigma que se busca romper con esa creatividad. Entonces se me hace como un poquito complejo. Y también lo que se me hace raro, y digo, no sé si hay estudios de eso o algo así, es justo cómo se podría innovar en ciencia, a lo mejor ya no hablando en educación, sino innovar en ciencia en cuanto a tecnología, cuando el motivo o el motor principal de las investigaciones pues es el económico, ¿no? Que finalmente pues pueden haber muchas investigaciones súper curiosas, importantes, pero que justo como el motor es el económico, pues se ven como truncadas, aunque paradójicamente puedan tener más futuro económico, ¿no? Sí. Bueno, en cuanto a lo que me preguntas, pues sí es difícil, ¿no? El tipo de actividades o de materiales, luego, si lo quieres hacer como una innovación, es difícil. Te platicaré, por ejemplo, lo de los laboratorios remotos. Alguna vez quizá han escuchado de eso, ¿no? Un laboratorio remoto. En la universidad a distancia de Costa Rica tienen el mejor laboratorio remoto de América Latina, pero les ha costado prácticamente ya más como de $1,000,000. O sea, porque han invertido. ¿Quieres hacer un experimento con circuitos eléctricos utilizando tecnología? El rack. El rack para los circuitos te vale aproximadamente como $30,000 y ya te lo venden. Las plataformas para montar el experimento también tienes que rentar y pagar como unos $1,000 y empiezas tú a meter ahí diferentes experimentos para hacer tu laboratorio y te llevas $1,000,000, así sencillamente, ¿no? ¿Qué hacer ante esa problemática del mercado? Nada más a las compañías que han visto ahí el nicho de oportunidad y se aprovecharon, ¿son los que pueden hacer un laboratorio remoto? No, te diré que no. Tenemos, por ejemplo, ahora un proyecto de investigación de doctorado para minimizar costos, por ejemplo, un laboratorio remoto, utilizando cosas muy sencillas de controladores, etcétera, para tener de unos $30,000 a bajarlo a $500. ¿Hay innovación? Sí hay innovación y sí se puede hacer. La otra, lo de la creatividad. Les diré de un test que hace unos años vi en una revista española, ¿no? En la de Enseñanza de las Ciencias, en la Universidad de Barcelona. En una mesa ponían un montón de dispositivos, etcétera, y parte de ese test de creatividad era que los alumnos tuvieran que hacer algunos experimentos, pues podríamos hacer demostraciones científicas de algunas cosas que les pedían los profesores. Algo también muy parecido es en las Olimpiadas de Física, donde se les da un kit, ¿no? Y se dicen, bueno, ahora tiene que demostrar tal ley, y entonces empiezan ahí los estudiantes. Ese tipo de cuestiones, como les digo, en física, la parte de evaluación está en pañales, o sea, simplemente no tenemos nosotros muchos elementos para poder medir cuestiones como creatividad, etcétera. Está todavía eso en construcción. ¿Alguna otra pregunta? Ya sería la última pregunta del joven de allá al fondo. Bueno, quien quiera al final igual. Suena, no suena. Ah, ya. Perdón. Bueno, ya Y sé. ya ahorita dejo responder a mi compañero. Tengo una pregunta. Sí. Ok, ya tenemos un grupo que tiene un parámetro de Higgs, no sé, altísimo, pero todavía hay un alumno, o dos alumnos, o tres, o los que sean, que simplemente no les cae esta forma de aprendizaje con el STEM. Ese alumno frustrado, al que no le salen los ejercicios, el que en todas las prácticas le falla, no sé, le explota un capacitor o cosas así. Sí. ¿Qué hacemos para trabajar con este alumno para que siga aprendiendo? ¿Simplemente lo dejamos atrás o hay una alternativa para enseñarle de otra forma STEM? ¿O qué sucede? Porque ya le aplicamos, digamos, esta alternativa. O por ejemplo, un alumno que viene de primaria y en secundaria apenas le inculcan este sistema STEM. No sabe cómo trabajar STEM. Y
se queda medio estancado respecto del otro grupo. O sea, ¿qué sucede? ¿Qué hacemos con él o esa persona? Bueno, miren, una de las partes también en la cuestión de educación, como les decía, nos remitimos desde un principio, la evaluación es la cuestión de los estilos de aprendizaje. Se puede ver esa alternativa, ¿no? Y hay algunas pruebas, algunos mecanismos para que tengas una descripción de tus estudiantes, de saber cómo aprenden, porque hay algunos que van a ser más kinestésicos, otros más teóricos, otros que tengan, no sé, un pensamiento analítico más desarrollado, otros no. Hay otros, yo conozco compañeros míos, ¿no? Cuando fuimos estudiantes que no les salía ningún experimento y terminaron de físicos teóricos, obviamente, ¿no? Pero son diferentes habilidades que a lo mejor alguien nunca va a desarrollar y ahí es lo que debe de ser la adaptabilidad de un profesor y pues ahora sí que su ingenio para poder atender a esos profesores, esos estudiantes que tienen pues ciertas carencias, ¿no? Pero es desarrollar diferentes estrategias y que ahora, por ejemplo, con la tecnología, pues es lo que les decía, ¿no? Hay un estudiante que no puede, ustedes lo van a ver, o sea, en 15 o 30 años, muchachos, ustedes van a decir, no, pues cuando primera vez empezó a ir que del STEM, ahorita pues todo está, toda la enseñanza está en la nube, los materiales están en la nube, los experimentos los hacemos en 3D, etcétera. Y ese tipo de estudiantes que tienen algunas carencias, obviamente con agentes inteligentes los remitirían a otro tipo de metodologías, ¿no? De hecho, así va a ser, ¿no? Simplemente con un celular ustedes pueden hacer un diagnóstico de ustedes mismos de cómo es su tipo de aprendizaje y las estrategias, pues obviamente aquí también se te van a dar. La tecnología de la inteligencia artificial, por ejemplo, para Java, va a ser ese tipo de adaptaciones y ese tipo de cosas sin necesidad de que uno diga, híjole, ¿cómo le enseño a este alumno si no entiende las fórmulas, ¿no? O a este otro que no alcanza a ver un experimento. Es algo muy complejo, qué bueno que lo preguntan y todo para que vean que no es trivial. Yo les decía en estos días, ayer a un profesor, porque decía, no es que nosotros los de las ciencias exactas, pues sí creemos esto. Le digo, mira, de ciencias exactas es muy relativo, porque en física a mí me enseñaron como estudiante que solamente hay dos problemas que se resuelven en forma exacta, y uno es el átomo de hidrógeno y el otro es el oscilador armónico. Y todo lo demás en física son puras aproximaciones. Y si uno quiere resolver el problema de los tres cuerpos, a ver, y si son 4 y 5, y ahí viene la complejidad. Y si ustedes quieren resolver un problema así, voy a enseñar al grupo, pero tengo el alumno que se me sale de ahí de mi esquema. Esas son las complejidades que hay. Por eso les digo, hay problemas para hacer la evaluación, para hacer una configuración o un mapa del desempeño de sus estudiantes. Algunos han tenido avances, ¿sí? Ahí está el análisis de concentración, vas a tener tú ahí, tú divides a tus resultados en medio, bajo, 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 medio, medio, alto, alto, pero puede haber el estudiante que está afuera y se identifica y se puede tratar, pero de manera directa, ¿no? Bueno, pues espero haber sembrado la duda en ustedes o la inquietud y que, bueno, faltaba este joven que era el que decía, ¿no? Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas felicidades, me encantó su plática. Quisiera preguntar, de hecho, parte de la pregunta que yo tenía ya la respondió con el compañero anterior. Sí. Y era saber si STEAM logra de alguna manera incluir o insertar las inteligencias múltiples. Sí, sí lo puede hacer, pero mira, en esto de los estudios de inteligencias múltiples todavía hay mucho por estudiar. No sabemos muchas cosas. En este tiempo, muchachos, se está haciendo una revolución de la educación con la parte de inteligencia artificial, con las tecnologías
y con las neurociencias. Entonces, ahorita es bien difícil, ¿no?, poder contestar muchas cosas porque les digo, en unos 15 años, lo que yo te diga ahorita va a decir alguien en 15 años, no, ese profesor estaba perdido completamente. ¿Y saben a quién les va a tocar investigar y explorar todo eso? A ustedes, a los más jóvenes, a los principiantes, a aquellos que, como le estoy diciendo, hacer una innovación educativa, sí, claro. Miren, ahorita supieron por las noticias, ¿no? En China, desde China, alguien hizo una operación de próstata a una persona a control remoto. Eso mismo que hizo la persona, porque son tan sensibles los instrumentos que pueden pelar una fruta y hacer eso, ¿no? Cortar vasos sanguíneos, etcétera. Pero eso mismo, eso cuesta una millonada. Pero para hacerlo para tus estudiantes, pues el desafío es hacerlo barato, ¿no? Así como se utilizan los materiales de basura, por decir algo, de igual forma se pueden hacer ustedes innovaciones, o cuando están nutriendo la inteligencia artificial y meterlo de estudios de aprendizaje con metodologías de aprendizaje. No, hay un potencial grandísimo, muchachos, de educación y que aún no sabemos, ¿no? Ok, bueno, de antemano muchas gracias. Sí, de nada. Y bueno, ya cualquiera que tenga alguna duda y eso podemos verlo por fuera porque ya no hay tiempo. Muchas gracias por su permanencia. Buenas tardes.